Los bancos centrales se esfuerzan por desacelerar la inflación con medidas como la subida de tasas de interés para desincentivar el consumo. Ante estas acciones, algunas entidades bancarias han iniciado lo que podría llamarse una guerra de tasas, bajando sus intereses y en parte perjudicando la política monetaria. Un ejemplo de ello se vive en Colombia. Para analizar este caso nos acompaña Alejandro Chafuene, quien es analista, experto en economía internacional y director gerente en International Action Institute. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en Directo América. El placer es mío. Bueno, Daniela tiene la palabra si gusta. Sí, Alejandro, el caso de Colombia es muy particular porque personalmente no he visto y usted nos dirá si hay otros países de la región que estén yendo en contravía de los bancos centrales y estén diciendo, bueno, ya las tasas están muy altas, es hora de comenzar a bajarlas para que la gente pues siga consumiendo. Bueno, cada país es distinto, así que no se le puede echar la culpa a Estados Unidos de la inflación en otros países y del contagio en tasas de interés. En Suiza, por ejemplo, la tasa de inflación es la mitad que en el resto de Europa. En Latinoamérica tenemos países como Bolivia, Ecuador, El Salvador o Paraguay, países con distinta política monetaria, estructura monetaria, pero con una inflación mucho más baja y con tasas de interés mucho más bajas que las de, por ejemplo, Argentina, el país donde nací. Así que cada uno de estos países está respondiendo a la situación política interna actual, pero los economistas sabemos que los costos hay que pagarlos. Estados Unidos gastó muchísima plata desde comienzo de este siglo. Eventualmente esto llegó a un momento que no podía continuar y la tasa de interés tenía que subir, así que me parece que es positivo que aumente la tasa de interés. Me parece peligroso lo que está haciendo Colombia porque tiene el peligro de terminar como Argentina y tener tasas de inflación que destruyen el poder adquisitivo del pueblo. Alejandro, hablando precisamente del caso particular de Colombia, la morosidad en los créditos ha venido en aumento desde el último año. Y aquí yo le pregunto, ¿es preferible, por ejemplo, para que con los usuarios de hipoteca pues aumenten los pagos y bajen los intereses o disminuir la cartera en deuda no vale la pena, digamos, en este caso, pese a la política monetaria? Esto es un balance que tiene que hacer la autoridad local y depende de cuán extendido y esté ese problema de la mora en todo el sector bancario, el sector de hipotecas de Colombia. Así que el tema es que si tiene que haber una especie de salvataje, que no sea un salvataje a los dueños del banco, sino una especie de ayuda a los ahorristas. Pero jugar con medidas macro, como bajar la tasa de interés muy por debajo de la inflación, eso básicamente lleva al pasarle el problema al futuro y eventualmente estos costos se pagan. Y hoy yo creo que en Estados Unidos se decidieron pagarlos ahora para no tener que pagar estos costos el año que viene, que es un año de elección presidencial, y entrar a una elección presidencial con inflación y recesión es algo muy peligroso para el partido que está gobernando. Alejandro, ¿qué puede decirle uno, qué puede decirle usted como economista a los ciudadanos que ven como una tasa de interés el día anterior en tarjeta de crédito era del 46% anual y se la bajan al 20% anual? ¿Qué recomendaciones se le podría dar a la gente también para que esto no sea tampoco un incentivo para que se endeuden y después no tengan con qué pagar? Bueno, el tema de educación económica es esencial en todos los pueblos. Algunos de nosotros pensamos que se había aprendido de la lección del peligro de la inflación. Obviamente que el que está endeudado y de golpe ve que ahora tiene que pagar menos por las deudas, lo ve como un regalo. Pero de vuelta, es peligrosísimo endeudarse más allá de los medios, no solo para el país, sino para cada uno de los individuos que toma prestado y que es partícipe en el mercado. Lo que estamos viviendo, el problema es que la inflación y la emisión monetaria es como una droga, como el alcohol. Al comienzo todo el mundo le parece bien, ahora podemos seguir gastando más de lo que tenemos, pero en el momento que esto se para,
hay costos inevitables que se tienen que pagar, pero nuevamente la culpa la tienen más los políticos irresponsables y la falta de educación económica de gente que vota a políticos que toman medidas populistas y en vez de gastar la plata que tienen, tratan de ponerle todo el peso en el pueblo que no se da cuenta que la inflación es un impuesto oculto que pagan ellos. Y ese consejo de toda la vida de, pues, para los usuarios, mantener ahorros, ¿no? Y no gastar de más, que siempre será útil. Alejandro, quiero preguntarle, pues basados en todo lo que usted nos cuenta, ¿cómo afectará esta guerra de tasas el precio de los productos y de los servicios? Bueno, de todo va a depender de si continúa esta suba de la tasa de interés. Acuérdense que la última vez que tuvimos una fuerte tasa de interés en Estados Unidos, grande, fue cuando al fin de la época de Carter, al comienzo del presidente Reagan, se subieron las tasas de interés más allá de la inflación. La inflación hoy es 3 veces más alta que cuando asumió el presidente Biden. Estamos alrededor del 6%, ¿no? 6.2 comparado con 2.3. Eh, si se sigue subiendo la tasa de interés, es probable que se frene la inflación y que no sigan aumentando los precios en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en cada país? Todo va a depender de la política monetaria interna, sobre todo en los países que tienen moneda no atada al dólar. Lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica, especialmente el caso de Argentina, Venezuela, hay una mucha irresponsabilidad fiscal y monetaria, y ahí los precios seguirán subiendo, parece, sin fin. Así que todo dependerá de cómo se comporte la economía y cómo se balancee, ¿no? En esta cuerda floja entre subir la tasa de interés mucho y no destruir la economía o bajarla y alimentar la inflación. Para mí, nuevamente, inflación es mentir sabiendo que se miente y robar sabiendo que se robe. El que paga gastos fabricando billetes, a mi juicio, está robándole al pueblo, ¿no? Y hay que tener mucho más cuidado con la política monetaria de lo que se ha tenido en estas últimas 2 décadas. Alejandro, usted lo mencionaba al principio, cada país tiene su propio caso y es distinto. En Estados Unidos ven cómo han subido tasas y la inflación ha venido bajando, pero si uno ve otros países como Colombia, la inflación viene subiendo al mismo ritmo que vienen subiendo las tasas de interés. Entonces también ¿qué otras herramientas pueden tener las autoridades, no solamente en decisiones de política monetaria, sino los gobiernos también, para poder bajar esos precios y no necesariamente encareciendo el crédito? Buenísima tu pregunta. Tenés que trabajar también por la oferta, no poner trabas a la importación, permitir que haya menos regulaciones para la gente pueda entrar al mercado, aumentar el lado de la oferta, ¿no? Porque la inflación viene cuando hay mucho más demanda que oferta y consolidar esas demandas por emitir dinero. Nuevamente, no es solo la tasa de interés. Estados Unidos ha venido reduciendo el incremento de la emisión monetaria desde comienzo de año y de fines del año pasado. Así que parte de la baja de inflación se debe a eso. Pero mi recomendación, trabajen por el lado de la oferta, hagan más fácil a la gente producir más, por más que parezca paradójico, bajen impuestos y van a terminar recaudando más. Así que esa es mi recomendación. Liberen más la economía, intégrense más al mundo y pídanle al pueblo y ustedes con los medios más responsabilidad fiscal a los gobiernos. Alejandro, rápidamente, entonces, ¿qué podemos esperar en la región? ¿Créditos más altos de ahora en adelante o ya podemos esperar una estabilidad rápidamente? Perdón, parezco un disco repetido. Va a depender de cada país. Hay países como México que están muy atados a Estados Unidos. Yo creo que va a seguir siendo desparejo y como tú bien has dicho, si los precios siguen subiendo, la tasa de interés va a tener que subir, al menos que uno quiera caer como Argentina y Venezuela en una hiperinflación. Así que espero que no le pase a Colombia y al resto de los países de Latinoamérica. Pues es Alejandro Chaffin, analista experto en economía internacional, director, además gerente en International Acton Institute. Gracias a usted por sus apreciaciones y su análisis. Gracias a ustedes. El agradecimiento también para usted, Daniela, y para nuestros televidentes. Sigan en Directo América y ya volvemos con los titulares.